Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de una empresa centenaria, una empresa que en este año 2020 celebra su primer siglo de existencia fecunda en la República Dominicana en el ramo de la distribución de vehículos. Se trata de la Santo Domingo Motors y para ello contamos con la presencia de sus principales ejecutivos, el presidente de la empresa, el señor Miguel Barleta, el señor Aníbal Rodríguez, que es vicepresidente ejecutivo, Alexis Ancelín Barleta, que es el director corporativo, y Paola Soto, que es la gerente de comunicaciones y relaciones públicas de la Santo Domingo Motors. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por el jefe de redacción de la mesa de velocidad de Diario Libre, Omar Santana, la editora de economía, Sugelis Tejero, y el periodista de la sección de economía, Joaquín Caraballo. En unos instantes arranca este diálogo libre con los principales ejecutivos de la empresa centenaria Santo Domingo Motors, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, bienvenidos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. El automóvil llegó un poco antes a la República Dominicana, pero Santo Domingo Motors comienza en el 20. ¿Usted nos puede contar un poquito de esa pequeña historia que arranca en el 20? Bueno, la empresa fue fundada por mi abuelo, un inmigrante italiano que inicialmente fue a Puerto Rico, donde tenía unos parientes. De ahí iba a Venezuela, el bote paraba en República Dominicana, se enamoró en República Dominicana y vio que vehículos estaban cogiendo un cierto auge y decidió empezar con la comercialización de Chevrolet en el país. Y según tengo entendido, el primer año solamente vendió 3 vehículos. Tres. Santo Domingo era un pequeño aldea, vamos a decir, todo el mundo se conocía, se vendían mucho los carros por relación y con el tiempo fue creciendo la empresa. 3 carros el primer año. Así es. ¿Dónde dio el salto la Santo Domingo? Bueno, yo creo que con el tiempo, para complementar lo que eran las 3 unidades que vendió el primer año, él estaba en el negocio de provisiones porque sus tíos que habían vivido en Puerto Rico estaban en el negocio de provisiones y él tenía cierto conocimiento de provisiones. Pero yo creo que el salto vino a final de los años 20, ya cuando el vehículo fue aceptado a nivel mundial y en República Dominicana de una forma más masiva. Sí, porque al principio no había ni carreteras. Muy poco. Las mismas calles de la ciudad cuando llovía eran un problema. Así es. Pero el automóvil se impuso. Así es. ¿Don Omar? Bien, señores Barleta, felicidades porque cumplir 100 años
es un reconocimiento que lo da al mismo tiempo, pero además una demostración de un compromiso familiar, que no lo pueden decir muchas empresas en el mundo. En estos 100 años, ustedes han vivido momentos difíciles y buenos de la historia dominicana. Eso lo hace como empresa, creo que en excelentes asesores para cualquiera que quiera escuchar cómo podemos superar el momento actual en la República Dominicana y lo que está por venir. ¿Qué le ha enseñado a ustedes la experiencia de estos 100 años como empresa sobre el momento que estamos viviendo y cómo lo podemos superar? Bueno, yo creo que aunque el motor de combustión interna no ha cambiado mucho en los últimos 100 años, yo creo que los altas y bajas que ha tenido el giro automotriz por razones de política, guerra, condiciones de mercado, condiciones de fabricante, lo forza a uno a adaptar a las situaciones cambiantes. Doña Su. Buen día. Sí, retomando un poco de lo que venimos hablando, cuando ustedes ven los retos que tienen, ya no hablemos a largo plazo porque la situación es tan cambiante y de tanta incertidumbre, pero a corto y mediano plazo, ¿qué retos ven que tenga Santo Domingo Motors, sobre todo ante la situación actual, esto de tanta incertidumbre? Yo creo que tiene muchos retos Santo Domingo Motors. Yo creo que para ya hablar más inmediatamente, el hecho que el presidente de la República haya ido a la toma de posesión de un vehículo eléctrico habla mucho. Yo quisiera que tú, a lo mejor, Aníbal, hablaras un poquito sobre eso. Sí, mire, nosotros como empresa y como dicen ustedes, con la experiencia que tenemos, y es importante, aunque no es tema de conversación, pero es bueno que sepan que además de estar en República Dominicana, el grupo tiene operaciones en otros países. Estuvimos en Cuba en una época, mantenemos operaciones en Puerto Rico del año 1968, también incursionamos en Venezuela, que es un mercado mucho más grande, entramos en el año 2002. Y adicional a la experiencia que tenemos en República Dominicana, o sea, hay mucha información que podemos recolectar y a lo mejor contribuir con algunas cosas. Definitivamente el futuro es la movilidad eléctrica. Ahora, ¿cuándo va a ser esa realidad posible verla de manera masiva? Porque a lo mejor existe, pero como tecnología de nicho. Y para que el país, y siento que hay mucha emoción sobre ese tema, porque en las últimas semanas, y como dice don Miguel, a raíz de que el presidente mostró cierta intención, hay que hacer muchos arreglos para que esa tecnología llegue a ser una tecnología presente y formal en la República Dominicana. Hoy en día está, pero digamos que es de manera informal, porque no existe una distribución de una marca oficial que esté brindando el producto. Eso quiere decir que hay un riesgo enorme de cara al consumidor porque no hay un respaldo de esa tecnología. Reparar un carro eléctrico no es como reparar un vehículo de gasolina, hay otras tecnologías mucho más peligrosas incluso. Imagínense los niveles de voltaje que se manejan, que son miles de voltios. El no contar con esa tecnología pone en riesgo a las personas que van a estar interactuando. Pero ciertamente, más allá que el vehículo eléctrico, nosotros vemos que hay muchas cosas que corregir para que el país vaya actualizándose en términos de lo que es una política global. Y esta política global está muy impulsada por las normativas del medio ambiente. Existen unas normas internacionales, básicamente las más populares son las normas Euro y las normas de la EPA de los Estados Unidos. Y entonces estas normas han ido estableciendo unos mecanismos de mejora en la reducción de las emisiones. Y con esta reducción de emisiones, pues los motores se hacen más limpios. Lo que estamos buscando es un planeta más limpio. Entonces, República Dominicana se ha quedado un poco atrás. Nosotros como norma actual tenemos la Euro 2, es la norma vigente en República Dominicana. Esa norma data desde el año 2000. O
sea, nosotros no tenemos una actualización en los últimos 20 años y el país se ha quedado atrás. Eso hace que hoy en día, por ejemplo, se importen en República Dominicana motocicletas de 2 tiempos, que son esas motocicletas que ustedes ven que humean mucho, y eso a nivel mundial prácticamente no existe. Nosotros somos los muy pocos países que en el planeta importan motocicletas de 2 tiempos. Entonces, más allá, hay que correr un proceso de actualización. Celebramos muchísimo que el país cuenta hoy con una ley más actualizada, la Ley de Movilidad y Tránsito y Transporte, la Ley 6317. Esta ley abre un espacio de nuevas oportunidades, pues se crea el Intran con esta ley, se crea un órgano ya, ¿verdad?, normativo que puede trabajar. Sin embargo, el Intran ha podido tener algunos avances, pero más orientado al tema de transporte que al tema automotriz. Entonces, ahí Santo Domingo Motors puede ayudar muchísimo en cómo colaborar a que las normas que están relacionadas al tema automotriz puedan tomar forma y el país avance en otra dirección. Muy bien. Joaquín. Excelente. Nosotros le hemos estado dando seguimiento al comportamiento del sector vehículo en la República Dominicana y hemos visto principalmente en las empresas que venden vehículos nuevos que se han estado, si se quiere decir, quejando sobre las importaciones de vehículos usados violando las normas. ¿Hasta qué punto esas importaciones, el sector de vehículos usados le ha estado perjudicando a ustedes como empresa? Yo a lo mejor, ciertamente vehículos usados es una realidad, pero ¿qué pasa? ¿Por qué existe esta situación? Para darle un poquito de información, en el año 2014, la relación de importación de vehículos nuevos y vehículos usados era que por cada vehículo usado entraba 1.3 vehículos nuevos. Al 2020, al corte de julio, están entrando por cada nuevo 4.65 usados. O sea, estamos hablando casi de 5 vehículos usados por cada vehículo nuevo. ¿Qué está pasando? Es que hay un vacío de normas que deberían, como existen internacionalmente, de adecuarse para que el país se mueva, y no necesariamente para una prohibición del vehículo usado, porque eso va a ser algo que va a surgir en algún momento, pero para que se promueva más o se facilite más la venta de vehículos nuevos. Hay un espacio importante ahí de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el tema de vehículos usados hoy, y usted hablaba de las distorsiones que nosotros tenemos, para que entiendan lo que es adecuar el país. Hay unos vehículos que son transformados, son de origen japonés. En Japón se maneja con el guía a la derecha, de manera nativa. Aquí en República Dominicana, de manera nativa, es con el guía a la izquierda. Cuando el carro se diseña con los sistemas para que funcionen en esas direcciones. El guía, los frenos, el pedal, todo eso está colocado. En los años 90, si recordarán, se permitía la importación de vehículos con guía a la derecha y localmente se transformaban. Pues bien, con la ley 6317, la ley del Intran, se logró prohibir, digamos, la importación del vehículo a la derecha. Pero ¿qué pasa? Que el documento que se había preparado como proyecto de ley y lo que se veía en vistas públicas hablaba de vehículos que fueran manufacturados con el guía a la derecha, y se prohibía la conversión de cualquier tipo en el vehículo para el ingreso a la República Dominicana. El texto que se aprueba lo que dice es que se prohíbe la importación de vehículos con guía a la derecha. Hoy estos vehículos están siendo transformados antes de entrar al puerto dominicano, pero de origen. Entonces, al final del día, seguimos teniendo un problema de fondo. Y para que entiendan algo, el promedio de importación de estos vehículos ronda unas 10.000 unidades al año. O sea, están entrando cerca de unos 10.000 vehículos transformados, y eso pone en riesgo lo que es la integridad del consumidor dominicano. Si fuera bueno hacerlo, por lo menos estamos perdiendo la mano de obra aquí. Exactamente. El empleo de aquí se está perdiendo. Pero usted sabe la cantidad de tecnología que involucra fabricar un vehículo y lo traumático que es cambiar el guía de un lado de un carro al otro. Y entonces coger carretera con un carro que está conformado de esa forma. O sea,
Eso es una cosa que tiene que corregirse para la seguridad de la población dominicana. Claro que sí. Otro efecto importante mencionar es que hay una ley que limita la antigüedad de la importación. O sea, nosotros tenemos 5 años de antigüedad. Sin embargo, existe importación de carros con mayor antigüedad. Si vemos lo que es el parque vehicular, que es un informe que emite la Dirección de Impuestos Internos anualmente, el informe del 2019 establece que el 44% de nuestro parque vehicular data desde antes del año 2000. Entonces imagínense lo antiguo que es nuestro parque vehicular, y aún así seguimos importando más vehículos usados. O sea, esto no va en una dirección favorable como país. Entonces hay que tratar de ver cómo, digamos, la sociedad interviene un poquito más en defender esto, porque no se trata de un tema comercial, se trata de un tema de conciencia. Las tecnologías antiguas son tecnologías contaminantes, los vehículos sufren un desgaste, y por eso República Dominicana es el país número 1, número 2 en el mundo en la tasa de accidentes, porque nosotros lo que tenemos son puros carros viejos en la calle. Entonces hay que seguir trabajando en ver cómo, a través de las instituciones y lo que se ha podido crear, mejorar este proceso. Entonces, lo que son los vehículos transformados, respetar o que se refuercen las normativas para las importaciones de vehículos más viejos. Hay un tema de subvaluación muy fuerte, ya eso lo hemos visto en los diferentes medios denunciados. O sea, hay muchas cosas involucradas en esto que hay que seguir trabajando como país. Para complementar un poco lo que comenta don Aníbal, a modo de contexto, el reporte reciente de gases de efecto invernadero establece que el 33% de las emisiones que tenemos en el país es producto del sector transporte, del parque vehicular. Y a modo de recordar, el país tiene compromisos internacionales de reducir sus emisiones, y de hecho también hemos visto cierta voluntad e interés del presidente Abinader de hacer posible que el país reduzca sus emisiones. O sea que es un tema también estrechamente vinculado al impacto medioambiental que tenemos actualmente en el país. Sí, yo quisiera complementar a lo que decía Aníbal, sobre dar un poco de contexto sobre las cifras también. En cuanto a los vehículos usados japoneses, yo estuve revisando las cifras, y en el año 2019 se importaron 20.000 unidades de ese tipo, usados de origen japonés. ¿En el 19? En el 19 completo. 20.000. Entonces la cifra que mencionaba Aníbal de los 10.000 unidades es del año 2020, de enero a julio. Entonces, para poner esa cifra a lo mejor en contexto, el año pasado se importaron alrededor de 110.000 unidades de vehículos en la República Dominicana en el 2019. Ahora bien, la relación, como mencionaba Aníbal, en el 19 cerró en alrededor de 3.7 carros usados por cada nuevo. Eso quiere decir que se importaron unas 22.000 unidades nuevas en el 2019, y la diferencia, más de 80.000 fueron usadas. De esas 80, 20 vinieron de Japón sufriendo esa transformación, lo cual representa un gran riesgo de seguridad, obviamente, a todos los consumidores. O sea que prácticamente los transformados y los nuevos es la misma cantidad. Correcto. Y un último dato en cuanto a números. Un país vecino, a lo mejor similar, Puerto Rico, donde tenemos experiencia, que lo mencionaba Aníbal, en el 2019 también se importaron 110.000 unidades, pero en ese caso son 110.000 unidades nuevas. Y vale destacar que en Puerto Rico vive un tercio de la población que vive en República Dominicana, viven 3.2 millones de puertorriqueños, mientras que aquí sabemos que andamos en los 10, 11 millones de habitantes, con lo cual es una diferencia bastante grande. Y en todo esto de vehículos, yo creo que le corresponde al gobierno también organizar la data, porque con la data se puede jugar mucho. Aquí tenemos tantas cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, aquí hay un modelo de vehículo que se llama Jipeta. Jipeta, eso es un derivativo de una marca. Es como si uno fuera a decir la Gillette o iba a decir el o la Chevrolet. No, eso lo tiene que corregir. Aquí cuando vemos la cifra de vehículos eléctricos, no son carros de pasajeros. Estamos hablando ahí de carritos de golf, de motocicletas, de un renglón mucho más amplio que distorsionan los números. Entonces, para cualquier toma de decisión, tenemos que organizar la información pasada
y poderla monitorear yendo hacia adelante. Precisamente yo iba a preguntar de la jipeta como otro factor. Es decir, en 1920 estaba claro, la Chevrolet fabricaba automóviles y camiones. Estaba claro, el automóvil era el carro de familia, etcétera, y el camión o camioneta, como fuera, era el carro de carga, vamos a llamarlo de esa manera. Ahora han aparecido unos híbridos, incluyendo este, que desplazó al carro del mercado. Sí. Al carro y muchos otros modelos. Por ejemplo, ha desplazado lo que nosotros conocíamos como el station wagon, Ajá, la correcto. furgoneta o Sí, sí. ¿la qué? La minivan. que también- La Las minivan. minivan. Sí. Excesivamente disminuyendo. ¿Cuál es la proporción entre carros y jipetas, por ejemplo, de venta? Yo diría que la gran mayoría son los vehículos de todo terreno, a ponerle un Sí. nombre diferente, pero yo diría que el mejor El que... 40%. No más, Sí, de jipetas en promedio más del 40%. El año 2020 estábamos que el 52% 50. de las importaciones. Las camionetas son un componente importante también. Ah, sí, claro, claro, la camioneta. Si se incluye camionetas, esa cifra creo que sube. Sí, una de las cosas que también, si tomamos otros países como referencia, el parque automotriz, generalmente la base del parque son vehículos de pasajeros, automóviles, que son dentro de los portafolios los más económicos. Son automóviles más económicos que una jipeta, Claro. que un SUV o un crossover. Sin embargo, cuando vemos a República Dominicana, vemos que hay un enorme nivel de importación de jipeta, que ese es otro tipo de característica que uno dice por qué. Pero también cuando analiza las importaciones completas, ciertamente automóviles sigue siendo una parte importante de las importaciones. El tema es que los vehículos usados le hacen una competencia, digamos, muy fuerte a esos segmentos naturales, como son los automóviles, y eso hace que, por los valores, pues ya se distancia un poquito la compra de la jipeta como vehículo nuevo. O sea, la gente decide comprar un vehículo usado como alternativa a un automóvil nuevo en Dominicana. Y eso sin hablar, perdona Adriano, de las conversiones que existen en este país, que a lo mejor no están surgiendo tanto, pero aquí hay una gran cantidad de vehículos que son convertidos localmente a trabajar con gas propano. Ah, sí, bueno, ese es el otro elemento que tenía anotado. Eso es una cosa... El tema de los combustibles. Eso es un tema que no hay muchos países donde eso existe, especialmente países que no tienen una base de producción de gas propano, porque puede ser que existen algunos países que tienen un suministro de gas propano y lo aplican al parque automotriz, pero aquí no hay esa producción. Y hay una gran cantidad de vehículos que funcionan en gas propano. Hay algunos países, por ejemplo, como usted sabe, estamos medio involucrados en los centros comerciales, por ejemplo en Colombia. En Colombia tú vas a un centro comercial que tiene un parqueo subterráneo y lo primero que te hacen es te abren el baúl a ver si tú tienes algún tipo de... Una bomba encima. No, a ver si tienes algún tipo de tanque de gas propano y no te permiten parquear ahí. Eso es una aberración que hay del parque. O sea, nosotros que representamos uno de los fabricantes que mayor volumen tiene, ningunos que yo sepa, fabrica vehículos con gas propano. Una pequeña cantidad pudiera ser que lo fabrica con gas natural para vehículos de reparto o de transporte público, pero para el carro de pasajeros el uso de gas propano y el uso de gas natural no es una norma en el vehículo nuevo. Con el agravante aquí de que es muy artesanal la conexión. Correcto. Es decir, en los lugares donde se usa el gas para los vehículos, las bombonas son especiales, el sistema de conexión también. Pero aquí tú vas al patio de la esquina y te instalan un sistema de gas en un tanque posiblemente con 3 pinches que nadie sabe por dónde está. Y el resultado del riesgo se ve cuando desde el momento en tránsito, en la 27, en la Limón, explota un carro. Exactamente. De la nada. Y se debe en muchos casos a situaciones como esa, de instalaciones mal hechas, y eso es un riesgo altísimo para el que anda en el carro, el que anda acompañando a la persona manejando y a los que están alrededor. Correctamente. Pero se benefician de que no se puede subir el costo del gas propano porque la familia consume. Pero es una aberración. Claro, es obvio. Vamos más. Bien.
desde el punto de vista competitivo, los costos, lo que justifica la compra del carro usado es el costo. Pero tenemos ya lo que ustedes han presentado, los problemas medioambientales y de seguridad vial que representan la importación masiva de vehículos, que como vemos, aunque se supone que es hasta el año de fabricación de importación, debe ser hasta 5 años atrás del año corriente, se ven vehículos mucho más viejos, que se modifican inclusive inventándole años, sobre todo en esos vehículos japoneses y coreanos que traen a la República Dominicana. ¿Ustedes han pensado quizá en reducir, en hablar con el gobierno, tratarlo de manera frontal, reducir el costo de los impuestos a los vehículos nuevos para ir reduciendo la cantidad de esos vehículos usados e ir modificando el parque vehicular? Porque yo creo que al final de cuentas se trata de costos para la familia. O sea, vamos a redondearlo más amplia. ¿Cuáles alternativas podrían haber para, digamos, igualar el terreno? Sí. Miren, se pueden hacer muchas cosas. Hay una oportunidad enorme en el tema, digamos, fiscal. Y el sistema fiscal se divide en dos partes, lo que es la parte de importación en aduanas y la parte de los impuestos internos. El arancel que paga un vehículo es del 20%, o sea, sobre su valor CIF, costo, seguro y flete colocado en el puerto dominicano. También la ley establece que se haga un adelanto del 18% del ITEVIS en la aduana, y posteriormente ese vehículo ya es nacionalizado. Cuando se vende hay que pagar un 17% del valor de la matriculación. Hay un impuesto al CO2 que va del 0 al 3%, y también tenemos ya luego el complemento del ITEVI más lo que es el valor de la placa. O sea, la carga fiscal que tiene un vehículo es bastante alta. O sea, 60%, 70%. Aproximadamente un 60%. ¿Qué pasa? Ya en el proceso existen algunas cosas que hay que mirar con más detalle. Dominicana también es signatario de unos acuerdos de libre comercio. Esos acuerdos, tanto el DERECAFTA como el EPA, establecen que haya una deducción del arancel, y eso hace que esos vehículos procedentes y que cumplan, esta es la palabra clave, que no sea que es procedente, sino que cumplan con las normas del tratado, sean exentos del arancel del 20%. Entonces eso podría permitir, ¿verdad?, un nivel ya de competitividad de esos orígenes donde se abarata de manera natural el vehículo. Ahora, ¿qué pasa? Sí hemos conversado a lo mejor en algún momento con el gobierno. Creo que ha habido la voluntad, pero no es tan sencillo de hacerlo. ¿Qué es lo que de alguna manera, cuando tú ves la ecuación, contrasta que del otro lado se incrementa y se incrementa? A ver, un vehículo nuevo se deprecia un promedio, digamos, el primer año un 25% de su valor. Usted compra un carro nuevo y más o menos al año vale un 25% menos. Y luego progresivamente se deprecia entre un 10 y un 12% anual, de manera perpetua. O sea, nunca llega a cero. Lo que quiero aclarar es que en 4 años no, en 4 años sigue teniendo un valor residual. Con los vehículos usados existe un procedimiento de valoración diferente al nuevo. En el nuevo, recuerden que les decía que el valor era la base, el valor CIF que viene en la factura del fabricante. En el usado no existe en República Dominicana, como en otros mercados, una fuente de información que establezca valores de referencia locales. Generalmente el valor de referencia local lo establece el vehículo nuevo que se vendió, que cuando pasa el vehículo usado genera ya una información. Y acá el valor que toma aduana es un valor que le presenta el importador, pero ese valor ciertamente tiende a ser muy difícil de validar en su origen, y existe un altísimo nivel de subvaluación. Según los análisis que nosotros hemos hecho, de la data que nos proporciona la DGA, hemos visto que la depreciación que están teniendo los vehículos usados para el primer año alcanzan hasta el 40% de depreciación. Eso regularmente no existe. Entonces, obvio que ahí está habiendo una oportunidad desde el punto de vista del país. Y luego, cuando usted ve un vehículo de 2 años, alcanza hasta un 60% de depreciación con relación a un vehículo referencial. Entonces, obviamente, los valores en que se están importando están dejando un espacio muy alto, y esto es un dinero que está perdiendo el Estado Dominicano en la parte de fiscalización, que indirectamente hace que entonces el carro nuevo se vea más caro.
¿Entienden el efecto? Y por ahí también pierde dinero el Estado Dominicano porque no vende el nuevo. Tampoco, porque se disminuye. Entonces, los niveles de tributación que existen en el sector de vehículos nuevos versus el sector de vehículos usados es una tasa que no tiene una relación correcta, porque ustedes se sorprenderían si el valor promedio que están presentando una serie de vehículos es de $3,000. Señores, eso vale una motocicleta, como un carro vale $3,000. ¿Ustedes me entienden? Entonces tú comparas eso con el vehículo nuevo que estoy importando que vale $13,000, $14,000, o sea, hay una diferencia enorme. Y el perjuicio, nosotros hemos estimado que en el año 2019 el Estado Dominicano dejó de recibir unos 7,000 millones de pesos de ingresos por este efecto. Entonces yo creo que hay una motivación natural del país en perseguir esta situación. Y otro elemento que les digo, miren, el tema automotriz a nivel mundial, y es bueno hablar de lo que es la palabra automotriz, porque en Dominicana no tenemos tanta cultura con el tema automotriz. Cuando hablamos de temas automotrices, referimos rápido al tema transporte, lo correlacionamos al tema transporte. Hay un problema con el sector automotriz y la gente lo que piensa es que hay un problema con el sector de transportistas. Y esto nos lo comentado incluso las mismas autoridades. O sea, fue un comentario de ellos. Cuando ellos piensan en eso, lo que piensan es en eso. Pero el tema automotriz es un capítulo mundial que tiene muchas regulaciones y normativas. Lamentablemente, decía, nosotros tenemos muchas oportunidades porque estamos fuera. Pero nos toca organizar muchas de estas normativas y de las cosas que ahorita no les mencioné, todavía siguen entrando vehículos ahogados, chocados, pérdida total en otros países. Si un país determinó que ese vehículo no era apto para circular ¿por qué si es apto para circular en la República Dominicana? Entonces, ¿qué pasa con los derechos del consumidor dominicano? O sea, sí tiene derecho cuando compra un carro en el Santo Domingo Motors, pero entonces no tiene derecho cuando compra un carro en un importador informal. En la esquina auto. Entonces, esas son cosas que tenemos que seguir trabajando. Y otro elemento importantísimo, señores, es el elemento del sector informal en el sector automotriz. Porque el sector formal está un poquito más regido. Cuando me refiero al sector informal, me refiero más a estos importadores grises que están en la práctica de importar y vender vehículos y que no son tan visibles para el sistema, se hacen un poquito discretos. Y esto aumenta aún mucho más los niveles de evasión, porque cuando yo me referí ahorita era la parte arancelaria, pero cuando vamos un poquito más abajo en la cadena de valor, y vemos los tributos que debemos generar las organizaciones, usted conoce mucho de eso, la seguridad social, o sea, todos los impuestos que nosotros como empresas formales tenemos que pagar, hay un enorme sector que no está aportando esto y hace que la competencia sea aún más desleal. ¿Cuántos importadores de vehículos hay? Nosotros vimos en el año, en el año 2019, teníamos la cifra en revisión, pero hay cerca de unos 20,000 importadores de vehículos registrados en la DGA. Pero de esos 350 están por encima, 427 están por encima de 50 vehículos al año. Fíjese que una población casi de 20,000 importadores, 400 son los que están por encima de 50. Entonces hay un manejo muy particular, ¿verdad? Porque también existen unos beneficios que se le otorgan a una serie de asociaciones, donde no sé si ustedes han escuchado sobre esto, donde unas asociaciones tienen unas prebendas de tasa de pago de impuestos, que sus miembros la prestan a otros importadores, le cobran una comisión por eso, y alguien no tradicional también forma parte del negocio. Entonces por eso que ustedes ven que es tan fácil coger un solarcito, pelarlo, echar un camioncito de grava y poner 4 carros a la venta. Y que en una bomba de gasolina estén vendiendo 4 carros y que en la esquina, en la casa de uno, paran 4 carros y se venden. Una precisión. El dato de los importadores es de 1.500 importadores en total, de los cuales 1.200 han importado menos de 50 carros, o sea, un carro, 2 carros, 3 carros. Precisando un poquito el dato que daba del 2019. Sí, del 2019. O sea que de esos 1.500, solamente 300 han importado más de 50 vehículos, lo que nos lleva a pensar que son modelos más formales con un esquema diferente. De esos 1.200, fácilmente encontramos que algunos importan 2, 3, 4, 5 carros, y eso es lo que se refiere a un Aníbal, que tiene el sector un
un poco atomizado, lo que dificulta la fiscalización. Y todas esas importaciones de vehículos, digo, la inversión que hace una persona después de su casa más grande es un vehículo. Claro. Y todos esos vehículos que se están importando son sin garantía, sin respaldo de piezas, porque un carro que a lo mejor es importado aquí, un Nissan Patrol, que va a los Estados Unidos, tiene especificaciones diferentes, puede ser que tenga motores diferentes. Por el hecho de que tenga el mismo nombre, no quiere decir que es el mismo vehículo. Hay un dato importante en lo que mencionaba don Miguel. Si yo traigo un Patrol de Estados Unidos, lo pongo aquí, y el fabricante emite una campaña, la famosa campaña de recall, de bolsa de aire o de cualquier componente vinculado a la seguridad, yo pierdo la posibilidad de ir a donde el fabricante mandó ese vehículo a que me corrijan esa distorsión. Es decir, si el fabricante de esa Patrol la mandó a Estados Unidos y no la mandó a República Dominicana, yo no tengo forma de que esa campaña de recall beneficie a mi unidad. Porque es que yo no sé qué vehículos de qué modelo están en el país. Lo que yo importo y si esos vehículos tienen un fallo de fabricación. Porque la garantía, ¿qué es lo que es? La garantía es un respaldo que le da al fabricante al producto que ellos han fabricado a través de su distribuidor local, que si tiene algún fallo de fabricación, ellos lo respaldan. O sea, la garantía no la da Santo Domingo Motors, la garantía la da el fabricante. Yo hago el trabajo de ese vehículo y se lo cobro a la fábrica. Pero cuando yo no tengo control o el fabricante no sabe qué vehículos hay, es una garantía que se pierde. De hecho, hemos visto publicaciones de empresas autorizadas, de dealers autorizados diciendo: yo no garantizo los vehículos importados de Y cuando se está hablando de cosas de bolsa de aire, cosas por el estilo, se complica. Porque una bolsa de aire no se puede montar en un avión, en un courier y mandarlo. Eso tiene un procedimiento diferente. Igual con las baterías de los carros eléctricos. Una batería del carro eléctrico es un componente importante del costo total del vehículo. Tú no puedes mandar a buscar la batería en un carro, se tiene que venir, digo, en un avión, se tiene que venir por otro método de transporte. Claro. Y cuando hemos ido a hablar es importante que decíamos que es un carro nuevo. Don Miguel, le acabamos de hablar de unos aspectos, pero hay un tema de tecnología. Los carros se diseñan para territorios específicos. O sea, ustedes han oído hablar de carros versión americana, versión europea. Los carros, la tecnología, el fabricante, es como los DVD. Yo hago este ejemplo mucho con los DVD. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando usamos DVD. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1, zona 2, zona 4. Así se fabrican los carros, ¿sí? Entonces, el fabricante reconoce cuáles son las condiciones climáticas, de combustibles, geográficas, aptas en cada zona, y entonces fabrica un producto para eso. Y ya los que tenemos un poquito más de edad, escuchábamos, bueno, que los carros versión americana se flojan más rápido. Yo no sé si ustedes recuerdan. Eso no es así. Es que están diseñados para unas carreteras diferentes. Pocos policías acostados en los Estados Unidos. Y aquí usted no se extraña que cualquier carretera le ponen un policía acostado y usted lo vuela. Entonces, eso daña las suspensiones, los niveles de los combustibles, ¿entienden? Entonces eso hace que la tecnología que recibe la República cuando trae un carro usado no fue hecha para la República Dominicana y hace que el vehículo se comprometa más. Los vehículos nuevos vienen diseñados para la República Dominicana. Muy bien. Doña Azul. Sí, estamos hablando de como temas muy diversos, ¿no? De lo que son los problemas que enfrenta el mercado de vehículos nuevos. Hay una parte fiscal, lo de las garantías que estaba mencionando, el nivel de emisiones. Pero ¿cómo hacemos qué hace falta allí para controlar todo eso? ¿Hace falta más regulación, más supervisión del Estado? ¿Qué es lo que ven que echen en falta como importadores de vehículos usados para que todo eso esté bajo control? Es una combinación de factores. Lo primero, ya gracias a Dios existen normativas, o sea, el país ha ido creando un marco de normativas y básicamente la ley 6317 recoge bastantes de estas normativas nuevas, también la ley de medio ambiente recoge varias normativas.
O sea que sí existe un marco de normativa. ¿Cuál sería el próximo paso? Que las normativas existentes se cumplan. O sea, hay, por ejemplo, la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos tienen una naturaleza fiscalizadora, no es norma de creación de normas. Ellos hacen cumplir las normas. Entonces, si la norma existe, ellos deberían de cumplirla. Yo creo que hay una oportunidad importante en que las normas existentes empiecen a cumplirse. O sea, yo creo que por ahí podemos empezar. Y ciertamente hay una serie de necesidades adicionales que la misma ley 6317 crea unos espacios para que se creen nuevas normas. Sin embargo, el Intran, como le decía hace un ratito, se había enfocado más en otros temas y ha dejado un poco retrasado el tema de las normas. Tan así es que la ley prevé un observatorio, un organismo dentro del Intran que se genera por varias áreas, multidisciplinas, que colaboren para que estas normas se puedan crear. Entonces todavía tampoco eso ha arrancado. O sea que ahí digamos que las normas existentes están y las que faltan hay que trabajar con ellas. O sea, el país necesita seguir trabajando en crear ese sistema de normas para mejorar todo el tema automotriz. O sea que la propuesta nuestra es, y como le digo, a lo mejor podemos compartir un documento que nosotros tenemos con una propuesta bien específica sobre lo que son esas normas, tanto lo que hoy existe en la ley como las que nosotros entendemos que hace falta mejorar. No sé cuál del equipo sea el más técnico en el tema automotriz, pero con gusto lo puedo recibir en la oficina, compartirle un cafecito y hacer una presentación ya específicamente de ese tema, porque es un tema mucho más técnico, pero sí es fácil de entender, porque tampoco es que... pero sí creo que vale la pena que ustedes conozcan esa propuesta ya formal de nosotros sobre lo que sería eso. Muy bien. Una precisión que me gustaría hacer es que se preguntarán entonces, el espíritu no es que el auto usado es malo. En otros mercados, países de la región, ¿cómo funciona? Hay un mercado primario de vehículos nuevos y el mercado de usados se alimenta de ese primario. Yo compro un auto, lo uso 3-4 años, tengo hijos, necesito un auto más grande y lo vendo en el mercado secundario. Y ese vehículo conserva el respaldo de un fabricante que tiene presencia en el país. Cuando aquí se trae un auto, el fabricante exige un sinnúmero de características que deben haber, piezas suficientes en stock, capacitación de un personal técnico, inversión en tecnologías en los talleres de servicio. Que si el fabricante no mandó ese auto a un territorio específico, nada de eso existe, o por lo menos existe de manera muy, vamos a llamarle informal y no respaldada por el fabricante. Entonces, en otros mercados así que funciona. Y lógicamente también las importaciones que ocurren de usados se hacen bajo igualdad de condiciones en cuanto a normas y aplicación de regulaciones y sobre todo respetando los derechos del consumidor, que el consumidor sepa que si está comprando un auto, no es un auto que en otro mercado fue prohibida su circulación, no es un auto que tiene riesgos para la seguridad, no es un auto de salvamento, no es un auto que le alteraron el kilometraje para hacer creer que el auto tiene menos kilómetros recorridos, y un sinnúmero de características que al final terminan afectando al consumidor final, al dominicano que con mucho esfuerzo compra un auto para trasladar a su familia, para mover su negocio y para un sinnúmero de actividades. Muy bien. ¿Estamos aquí? Bien. Sin lugar a dudas, la pandemia ha venido a cambiar la forma de vivir de todos nosotros, de la propia forma de operar de las empresas. Y obviamente no todos tenemos la oportunidad de celebrar 100 años. Entonces, dentro de este mundo dominicano donde somos creativos para todo, me gustaría saber en lo inmediato qué van a hacer para celebrar esos 100 años y además para poder darle salida a ese inventario que la propia pandemia ha venido a frenar. ¿Hacen falta incentivos de las autoridades o del mismo sector financiero para que el ciudadano pueda obtener vehículos nuevos? Sí. Miren, nosotros muy conscientes de la situación país y vamos a decir más allá global, pero enfocándonos en República Dominicana, el deterioro de la capacidad de ingreso de las personas ha comprometido la decisión de compra. Y más allá también a lo mejor de adquirir un crédito con la incertidumbre de que pudiera pasar.
Santo Domingo Motors, entendiendo esta situación, diseñó un plan de financiamiento nuevo en el mercado, donde nosotros estamos otorgando 100 meses de financiamiento para la compra de un vehículo. Hasta ahora los mayores plazos que veíamos en el mercado regularmente son 60, en algunos casos se pueden llevar a 70, excepcionalmente se llevan a 84. Nosotros tenemos un plan de financiamiento con 100 meses de financiamiento y con una tasa fija del 10% por los primeros 3 años, 4 años. O sea que eso le permite a una persona, le facilita, ¿verdad?, tomar esa decisión. Curiosamente, mucha gente piensa que la pandemia o que ¿cómo le digo? En muchos países, bueno, vamos como organizo la idea, se entiende que el problema del tráfico que tenemos en República Dominicana es por la cantidad de vehículos que hay. Este problema de los vehículos no es natural de Dominicana, esto pasa con el crecimiento poblacional en todas las ciudades del mundo. Y mucha gente piensa que la solución está en el transporte colectivo. En la medida en que hay un mejor transporte colectivo, y podemos tomar ciudades de ejemplo como Tokio, etcétera, que tienen excelentes sistemas, la pandemia ha venido a crear entonces una necesidad de independencia del transporte. Entonces, la gente no está en la disposición de subirse en un vagón con mucha gente alrededor. Entonces, eso ha hecho que mucha gente no estaba preparada para tomar una decisión y ahora está decidiendo adquirir ese vehículo, razón por la cual Santo Domingo Motor entendió que iba a haber ese tipo de comportamiento en el mercado local y creó esas condiciones de financiamiento. Entonces nosotros en este mes centenario, además de otorgar este tipo de financiamiento, estamos trabajando 100.000 kilómetros de mantenimiento incluido en el vehículo, como parte de... Prácticamente 5 años. 5 años. De hecho, 100.000 kilómetros o 5 años. O 5 años. Como parte de la compañía aportarle a la sociedad un momento como el que está viviendo, ¿verdad? Entendemos, vamos a facilitar esto, pero también vamos y hemos negociado unos incentivos con nuestros fabricantes de cara a transferir estos incentivos a lo que son los consumidores dominicanos. O sea que va a haber una oferta que sale el día lunes, donde nosotros estamos activando, además de los 100 meses de financiamiento, 100.000 kilómetros incluidos de mantenimiento para todos nuestros clientes. Todos los vehículos de las marcas que representamos. Todos los vehículos, todas las marcas. La restricción. Ok, muy bien, muy bien. Pero ustedes no solamente venden vehículos, ustedes venden motocicletas, ustedes venden plantas eléctricas, muchísimas cosas. ¿Cómo ha sido el proceso de ampliación, digamos, de la oferta de negocio? Mire, muy interesante. Nosotros, la oferta de valor nuestra como empresa, no solamente se circunscribe al tema de venta de vehículos. Nosotros hemos visto que alrededor de movilidad existen otras necesidades. Y la Santo Domingo básicamente no es una empresa de vender carros, es una empresa de movilidad, de cómo nosotros aportamos a la movilidad de las personas. Y básicamente es el propósito de la compañía. En el tiempo hemos ido añadiendo más líneas y sobre esas líneas complementándolas con servicios que requieren esos productos eventualmente. Vendemos coches, pero también vendemos neumáticos, somos importadores de neumáticos, baterías, también tenemos trabajamos lubricantes, todo lo que está alrededor de lo que es la necesidad automotriz, la compañía ha ido creando. Hemos creado divisiones nuevas como el taller de pintura, donde si hay un accidente también nosotros podemos respaldar con una reparación de calidad y con garantía del fabricante, porque es importante esto. Cuando hay un choque en un vehículo, muchas partes se comprometen y el carro tiende a perder la garantía. En el taller nuestro hemos logrado la certificación de todos los fabricantes para que el taller siga, a pesar de que es una reparación, el vehículo siga manteniendo la garantía de fábrica. O sea que nosotros hemos venido enriqueciendo esa oferta de valor y bueno, como usted mencionaba, también tenemos el tema de motocicletas y hay otros productos que la compañía, además de Santo Domingo Motor, el grupo se ha ido diversificando, porque empezaron como departamentos de la empresa y han crecido tanto que hemos visto la necesidad de hacer una empresa solo para eso. Entonces, y le doy un ejemplo, nosotros tenemos importaciones de vehículos livianos en Santo Domingo Motors, porque nuestros talleres están diseñados para que entren vehículos más pequeños. Pero tenemos una empresa, que era un departamento de la Santo Domingo Motors, que se creó porque tenemos la línea de camiones. Y no es lo mismo atender a un carro en un taller que atender un camión. Entonces eso hizo que la necesidad, entonces el grupo se ha ido diversificando en otras empresas y transfiriendo hacia esas otras empresas unas líneas de productos. Y tenemos ahí lo que son ya generadores eléctricos más grandes, hasta de 1 megawatt, autobuses,
de hasta 60 pasajeros, camiones, montacargas, o sea que la compañía ha ido enriqueciendo esa oferta de valor de esa manera. Y también muchos servicios. Hace varios años creamos un corredor de seguro cuya especialidad es solamente ayudar al cliente que viene a comprar un carro, tanto nuevo como usado, en la variedad de productos de seguro para asegurar su carro. Tenemos una empresa también regulada, un banco regulado que se dedica exclusivamente al financiamiento de carros. Y motocicletas y plantas eléctricas, cosas que muchas veces la banca tradicional le ha tenido un poquito de respeto, y nosotros que conocemos un poquito más ese mundo podemos actuar de una manera más ágil. Y siempre hay todo lo que tiene que ver con el mundo automotriz, que toca muchas áreas, no solamente la compra, el financiamiento, el seguro, la reparación. Tratamos de ofrecer un servicio completo. Lo que le llamamos un servicio 360. Te recibo tu auto, te financio el nuevo, te lo aseguro, tengo una cartera para ofrecer. Sí, y todos los salones de venta de nosotros son independientes por marca. O sea, si tú vas al salón Nissan y ahí tú vas a ver vendedores que solamente venden Nissan y conocen bien ese producto. Tú vas al salón Chevrolet y solamente van a vender vendedores y gente que solamente hablan el idioma Chevrolet. Muchas veces cuando tú vas a otros concesionarios o otros dealers, tienen una variedad de productos y nada más que te van a poder hablar de lo que tienen en el piso. Y nosotros no solamente tenemos los salones individuales, sino que tenemos un inventario grande de ofrecer una variedad de colores, tanto interior como exterior, para poder ser que la experiencia de compra automotriz para un cliente sea memorable. Comentando con un amigo ayer, que ustedes venían hoy para acá, y me decía, ellos también son un símbolo de la ciudad. Cuando uno viene del interior, lo primero que ve es la camionetita colgando de la pared. O sea, ya te dice que llegaste a Santo Domingo. Así es. Esa camioneta roja no ha marcado y fue puesto ahí sin esa intención, ¿no? Ustedes también tienen un vehículo que para mí era una muestra del crecimiento del sector de los pequeños comerciantes, de los pequeños empresarios, que es la línea NB, que son los autobuses un poquito, bueno, sí, son una especie de más pequeña. Pero eso era antes de la pandemia. No sé si ese modelo de vehículo se está vendiendo bien también, porque para mí es el símbolo de que hay emprendedores en Santo Domingo. Cada vez que uno ve ese vehículo bien pintadito y bien colocado, uno dice, ok, mira, la ciudad va creciendo. Así es. Sí, nosotros, fíjese, en la línea, digamos, de lo que es PYME, de hecho nosotros tenemos una división en la compañía, porque mucho de esto no solamente es productos, sino también procesos. Y nosotros tenemos un departamento que atiende exclusivamente a ese tipo de comercio, porque el perfil del consumidor tiene necesidades y procesos atados a financiamiento y comportamientos de compra muy específicos, y el producto que más se nos está moviendo son las microvan en estos momentos. Eso habla de que ha habido en este, digamos, proceso de pandemia un resurgir de emprendimiento, de emprendedurismo, donde muchos microempresarios han encontrado oportunidad. Y la Suzuki APB, no sé si han visto publicidad de ese vehículo, está siendo sumamente demandado junto con la Chevrolet N400, N300 y N400, que son esas microvanes que tenemos ahí. La Nissan Urban, creo que se refería. Nosotros también tenemos la Nissan sí, él Urban. dice el NB, pero lo que pasa es que asumo, y lo que él ve también son las usadas, NB350 y NB200. que son las pequeñas. Pero en el caso de nuestro, lo digo porque hay en el mercado un producto que está viniendo de Japón, que es la serie NB, que es de Nissan, que es un tema técnico. Okay. Hay una categoría que la compañía no trae, que es la NB200. Y yo sé que es un producto popular en esa categoría, pero es usado y es de los convertidos. Esa nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la Nissan NB300, que es un poquito más grande. La grandecita, la que yo digo. Urban, se llama Urban. NB350. NB350, que es la Urban. Pero yo creo que tú te refieres más a la mediana, pequeña. No es pequeña, no. O sea, es como de... Es la Urban. Yo La creo que Urban. debe ser la Urban, sí.
Pero sí, yo creo que 15 definitivamente, pasajeros. aunque ciertos negocios sin duda con la situación actual han sufrido mucho, lamentablemente ha habido un resurgir, como menciona Aníbal, en ciertos sectores que se han mantenido bastante ocupados en estos tiempos. Sectores alimenticios, de salud, farmacéuticas, etcétera, que sí demandan De ese tipo limpieza. Ha habido limpieza, uno de los sectores que más vimos que se desarrolló rápido hecho, fue el tema de limpieza. Durante el cierre tuvimos que hacer una operación especial para apoyar a esas unidades del Estado que estaban atendiendo a la situación sanitaria y todo ese mundo que se seguía moviendo mientras nosotros estábamos en la casa. Tuvimos que hacer un operativo para apoyar ese segmento. Yo creo que hay unos vehículos que son que son los líderes del mercado. Yo diría que la camioneta Nissan, esa de doble cabina, que anda por todas partes, yo creo que la línea de los vehículos, de los SUV, sobre todo los Tahoe, la Suburban como que es muy grande. A mí particularmente me gusta la otra, no, la más pequeña, la Traverse, que una hija mía tiene una de esas. Pero esos son, y la Suzuki, la pequeña Suzuki, esos son líderes del mercado naturales aquí. Han tenido mucha aceptación. A pesar de lo competitivo que es el mercado. El mercado es muy competitivo y hemos tenido la suerte de representar varias marcas y siempre hay 2 o 3 modelos de cada marca que sobresalen. Claro. Que sobresalen. Doña Su. Sí, volviendo al tema de los vehículos eléctricos y de todo ese mercado. Al principio hablaban bueno, que hace falta una estructura de mantenimiento, talleres, incluso de dónde cargar el vehículo, que no está tan masificado. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que podría ser como más normal ver este tipo de vehículos en las calles del país? Lo primero que la tecnología es una tecnología nueva, aunque tiene 10 años todavía es nueva. Lo nuevo es caro. Un vehículo eléctrico es caro. Es un 20, 25, 30% más caro que un vehículo normal. Lo primero que un fabricante va a decir, ok, ¿cuánto tú me vas a vender? O sea, yo le tengo que, al fabricante que fabrique eso, yo le tengo que decir cuánto yo le voy, porque él me va a tener que entrenar, él va a tener que hacer una serie de respaldos para yo poderlo vender. Entonces, yo puedo vender un vehículo eléctrico que es 25 o 30% más caro que uno que no es eléctrico. Bueno, pudiera ser si el gobierno me da incentivos. Hoy en día el gobierno americano da unos incentivos muy grandes a la venta del vehículo eléctrico en los Estados Unidos, que se refleja cuando son importados aquí. Porque fueron incentivos que se dio cuando compraron los carros en los Estados Unidos, que cuando se importan aquí la base es mucho más baja. Lo que pasa es que cuando tú importas un vehículo eléctrico aquí, tú no sabes la condición de la batería. Es como una batería de un celular. Cuando tú compras un celular nuevo, la batería está nuevecita, está buena, pero al año tú te encuentras que lo tienes que estar cargando muchas veces. Es lo mismo con un carro. Y hoy en día todos los fabricantes te venden una batería nueva para un carro, nueva, pero ningún fabricante tiene un programa de cambio. Coge la vieja y dame la nueva. Ninguno. Ellos sí te venden una batería nueva, pero ya cuando tú ves una batería nueva estás casi comprando un carro nuevo. Entonces, no me malinterpreten, el carro eléctrico va a venir, pero no tan rápido como mucha gente piensa. Se tiene que masificar. Nissan, el otro día yo vi una publicación, celebró que fabricó el carro 500.000 eléctricos, pero tiene 10 años fabricando vehículos eléctricos. Ahora fue después de 10 años que fabricó el carro 500.000. O sea que yo creo que va a coger un poquito más de tiempo.
Y vamos a hablar claro, aquí siempre lo vemos desde el punto de vista, no, que yo nada más que lo conecto, no tengo que consumir, pero eso no es la economía, es la ecología, es que no tire emisiones. ¿Dónde que vemos nosotros los carros eléctricos? Los países escandinavios, en ciudades europeas, en ciudades como Ciudad de México, donde la contaminación es un tema importante. Pero antes que nosotros empecemos a masivamente importar los vehículos eléctricos, yo creo que hay muchos mangos bajitos en el giro automotriz que tenemos que atender, para atender no solamente la parte ecológica, sino la parte también de costo. Modificar el parque vehicular. Correcto. Sería una contribución enorme a la ecología. Y vamos a hablar claro, aquí estamos, cuando usted me habla de vehículo eléctrico, me está hablando de carro de pasajero eléctrico. No estamos hablando todavía, se está leyendo en la prensa, no se está hablando de SUVs eléctricos, no se está hablando de camiones eléctricos, no se está hablando de camionetas eléctricas. Se está hablando que lo van a fabricar, pero a eso, a que estén disponibles en el mercado y estén disponibles en un mercado como este, que vamos a hablar claro, el mercado de vehículos nuevos aquí es pequeño para el fabricante. Un fabricante lo correcto es que el fabricante se va a atender los mercados más grandes y su tecnología y todas las cosas nuevas la va a aplicar en los mercados grandes. Cuando ve un país que nada más que vende 15, 20 mil unidades, no le interesa. A modo de dimensionar. Son muchas 20.000 unidades aquí. Bueno, 20.000 unidades nuevas, pero Puerto Rico son 110.000 unidades nuevas. Ya eso abre, Colombia son que 500.000, 400.000 unidades. A modo de dimensionar el tema del costo, dice Miguel al inicio, un Nissan Leaf, si lo fuésemos a vender nuevo, si llegara al país nuevo y se vendiera, rondar aproximadamente los $50.000, ¿verdad? Un carro de igual tamaño e iguales características de combustión, tú lo consigues en 27.30. Entonces estamos hablando de que al final... El doble. El doble. Y para completar un poquito lo que hablaba don Miguel, hay una serie de pasos que el país debe estar previendo hoy. Por ejemplo, la ley 6400 de medio ambiente prohíbe la exportación de baterías. Hoy tenemos un nicho de parque vehicular eléctrico de aproximadamente, ¿cuántas? 500, 600 unidades. Cuando el parque vehicular eventualmente se masifique, no sabemos cuándo, ¿qué como país vamos a hacer con esas baterías en desuso que no podemos sacar? De litio. Que son De litio, altamente contaminantes. El país debería comenzar hoy a prever, para que no nos pase como el plástico, que esperamos tener el agua al cuello. ¿Qué vamos a hacer de aquí a N cantidad de años para reciclar esas baterías? ¿Cómo lo vamos a preparar? Y por supuesto lo que decía don Miguel, el futuro es inminente, va a pasar. Lo que deberíamos estar haciendo como país hoy es ir corrigiendo las distorsiones que tenemos en el parque vehicular hoy, para que un futuro parque vehicular eléctrico no herede esas distorsiones y podamos caminar hacia un país menos contaminante y más seguro para conducir y para todos los habitantes que en él viven. Y otro punto final, muy importante con relación al carro eléctrico y la masificación es el tema de la electricidad. O sea, el país tampoco está 100% preparado para la masificación de vehículos eléctricos. En algunos sectores, en algunas ciudades, la luz todavía se va. O sea, eso, si uno piensa en algún porcentaje del parque vehicular convertido a eléctrico y la demanda que eso representa en cuanto a electricidad, tampoco estamos preparados desde ese punto de vista. O sea que son muchos ingredientes que se tienen que ir atendiendo, preparando para que eso se vuelva una realidad. Y eso debe comenzar desde ahora, porque obviamente esa transición toma tiempo. Lo ideal sería que ganemos ese tiempo para que el país vaya caminando en ese sentido, y cuando ya tengamos eventualmente esa masificación del parque, el país ya sí tenga las condiciones. Si ustedes buscan por ahí, Intec hizo un estudio de que las redes de distribución, ellos se centraron en el Distrito Nacional. Me imagino que el resto del país estará similar. No aguanta una carga masiva de autos eléctricos al mismo tiempo. El sistema de distribución. Esos son temas que, claro, por eso también decimos que esto no es un trabajo de un solo lado. Esto tiene que ser un trabajo entre el Estado y el sector privado. En el sector privado juega un rol el sector eléctrico, el sector de importadores, el sector técnico, o sea,
es un trabajo conjunto. Obviamente esto no es un barco que podemos empujar solos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los representantes de la Santo Domingo Motors, Miguel Barleta, su presidente, Aníbal Rodríguez, vicepresidente ejecutivo, Alexis Ancelín Barleta, director corporativo, y Paola Soto, gerente de comunicaciones y relaciones públicas, por su participación en este diálogo libre, con nuestras felicitaciones por haber llegado. Saltaron los TA. ¿Sabes que es muy difícil salir de los TA? Y ustedes salieron de los TA ya en su centenario de fecunda labor aquí en la República Dominicana, en el mercado automotriz y otros emprendimientos empresariales. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.